Bueno, yo creo que coincidimos que el concepto de rentabilidad al final es un poco un equilibrio, ¿no?, entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Yo explicaré un poco el punto de vista de una entidad social cuando emprende, ¿no? Me imagino que será parecido en todas de una manera u otra. Claro, un impacto social, las entidades sociales, bueno, somos buenas en eso, no quiere decir que no podamos mejorar, pues queremos emprender porque queremos aportar algo más a nuestros participantes. Y claro, al final nos encontramos con que, claro, tenemos que buscar esa sostenibilidad. ¿Cómo? A través de la rentabilidad económica, ¿no? Entonces ya es cuando tenemos que introducir toda esta serie de indicadores y de prácticas más empresariales, que nosotros pues, funcionamos hasta con indicadores semanales, ¿no?, de venta en tienda, de recogida de ropa, para poder actuar inmediatamente sobre cualquier situación. Al final, lo que nos permite seguir en el proyecto en el que estamos, lo que nos permite hacerlo más grande, lo que nos permite tener más impacto social y medioambiental, es ser buenos en esa rentabilidad. Tenemos que ser eficientes en costes, pues a nuestros clientes les puede encantar lo que hacemos, pero no van a pagar el doble por ese producto. Tenemos que dar un buen servicio, podemos tener muchos problemas para darlos, pero no los podemos trasladar al cliente. El cliente nos puede tolerar alguna cosa porque puede ser comprensivo, pero no podemos ser un desastre. Entonces, es vital ese equilibrio en todos los conceptos de rentabilidad. Me gustaría entrar un poco también en el ámbito personal. Sostengo, y creo que es así, que cuando una persona que lidera un proyecto o es gerente o lo dirige, se siente identificada plenamente al 100% con lo que está haciendo, con el fruto de todo ese esfuerzo, las cosas van muchísimo mejor. ¿Qué es lo que os hace sentir más orgullosos de lo que estáis haciendo desde vuestros proyectos? Qué difícil. Mira, es personal. Hay un punto de quiebre en todos los procesos de aceleración que hacemos. Y aclaro que todos nuestros procesos de aceleración tienen un componente fuerte, profesional, y uno que es probablemente más fuerte a nivel personal y humano, porque no existe emprendimiento exitoso si no hay una transformación personal. Y normalmente a lo que un emprendedor se confronta en un proceso de aceleración es a sí mismo y a las creencias que tiene de lo que es el éxito. Pero también sucede en la corporación, las corporaciones que nos apoyan. Con la pandemia, cuando una persona que trabaja casi 24/7 pegada a un escritorio, y porque ha pactado dar horas de mentoría a un emprendedor social, ahora se ve en la necesidad de hacerlo desde su casa o desde el espacio que tenga destinado para hacerlo, ve mágicamente cómo las barreras del trabajo físico se deshacen. Y resulta que lo que sí avanza es el proceso de aceleración y de mentoría. Lo que no avanza son todos los procesos corporativos en los que por burocracia, por estructura, por diferentes razones, todo se había empantanado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tanto en el emprendimiento como en el mundo corporativo siempre hay un punto de quiebre. Este momento en donde me emociona un poco. Las personas levantan las cejas, abren los ojos y a veces no lo dicen, pero cuando dicen ¿existe una vía diferente? Para mí eso es muy, muy especial, porque está siendo parte de una transformación que a la vez te está transformando a ti, ¿no? Nosotros somos tocadores de almas emprendedoras, y por eso digo, soy tan enfático con que las personas necesitamos a las personas. Pero darte cuenta que tienes el poder de tocar una mente, tocar un alma, es delicioso, como un bollito. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, ya lo ha dicho todo. En realidad, quizá a nosotros nos pasa un poco al revés, porque justo hemos venido tanto del mundo filantrópico y quizás mucho de lo emocional y de compartir,
que de lo que más orgullosa estoy probablemente es cuando un emprendedor se da cuenta que su modelo de negocio es tan importante como la solución que quiere dar y como sus beneficiarios, ¿no? Que vean que lo que les va a hacer sostenibles de verdad es esas peleas que nos contabas tú con el margen, ¿no? Y todo eso. Es un poco quizás, entramos en otro momento distinto al que entra Gabriel, y por eso sí que me parece que ese salto que pegan normalmente es el salto que les hace sostenibles y que les puede llevar a otro tipo de financiación y otras etapas. Y luego también me gusta mucho ir muy despacito, gracias al éxito de estos proyectos, demostrando que esto es verdad. Nuestros fondos son fondos y que queremos que crezcan y queremos invertir en cuantos más proyectos mejor, pero sobre todo son 2 caballitos de Troya que quieren demostrar al sector financiero y también a la filantropía que esto es posible. Y por eso cada vez que las empresas van bien y van creciendo, para mí es un pasito más hacia poder demostrar en unos años que, mirar, todo esto funcionó, era verdad lo que decíamos, y que más se contagien y más gente quiera trabajar en esto. Por mi lado, yo considero que siempre he tenido una clara vocación de servicio, ¿vale? ¿Qué supone esto? Que al estar en una empresa de emprendimiento social donde lo que estamos haciendo es dar solución a problemas, dar solución a familias, para mí es mucho más enriquecedor y me siento más vinculado a este proyecto que cuando podía estar en otro tipo de trabajo. Entonces, en este momento yo veo problema, solución. Es innato en mi persona. Me lanzo a por ello. Si encima es mi empresa, pues no puedo dar mayor valor añadido que el yo mismo. Bueno, yo aporto. Realmente Alma y Más es mi vida. O sea, lo dejé todo para crearlo porque vi la necesidad y la vi en mí misma. Y a raíz de ahí ya, bueno, pues hemos ido modificando, adaptando, nos vamos adaptando, vamos haciendo cosas diferentes, porque, claro, porque todo el mundo no tenemos las mismas necesidades, aunque el cómputo general sea, la base es la misma, ¿no? Para mí es mi vida. O sea, que entonces sí que intentamos promulgar pues un poco nuestra filosofía, pensando que, bueno, no le tiene que gustar a todo el mundo, pero bueno, al que le guste, genial. Nosotros lo lanzamos, pensamos que lo hacemos bien, que lo hacemos muy bien realmente y queremos llegar a muchas personas y que esas personas estarán muy bien cuidadas con cuidadores que hemos formado nosotros, que les dedicamos nuestro tiempo, que les traspasamos nuestros valores. Bueno, esa es mi vida. Bueno, desde luego en el apartado mío personal coincide totalmente en el sentido, son las personas. Quiero decir, es el equipo en toda su extensión, los que damos soporte, que nos cuentan abiertamente que, oye, es el sitio seguramente donde más están trabajando y más felices vienen a trabajar. Y ya, por supuesto, nuestro gran objetivo, que lo vemos en las sonrisas de las personas, que vemos que son felices estando allí con nosotros, nos lo cuentan, la gran mayoría de ellos nos lo cuentan, se han ido, vuelven y nos lo cuentan, cómo ha cambiado su vida, qué cambio en autoestima han tenido, el rol que tenían en su familia, que nunca pensaban que podían conducir un furgón, que podían llevar una carretilla y que ahora está trabajando con una carretilla elevadora de 12 metros, con un buen salario, vamos, que solo había trabajado en negro, no había tenido nunca en la vida un contrato de trabajo, sus hijos mucho más contentos. Es decir, son esos apartados personales que vivimos constantemente, cuidado, plagados de momentos difíciles en el día a día, pero con agradecimientos sinceros de la mayor parte de personas que interactúan con nosotros. Es decir, yo siempre lo digo y lo mantengo y lo he comentado muchas veces, yo tengo la grandísima suerte, el grandísimo honor y el grandísimo orgullo de formar parte del proyecto del que formo. Es decir, es algo que no tiene precio y que me retroalimenta mi espíritu día a día, y estoy seguro que hablo en nombre de todo el equipo. La verdad que da gusto escucharos a los 5 porque son valores que parten de dentro y se transmiten hacia lo que uno hace. Lo que pasa es que en toda empresa, en todo proyecto, no hay viabilidad si no hay clientes.
Y aquí sí que os pido un ejercicio de ejemplos a Gabriel y a María Ángeles y que nos contéis el vuestro propio, porque no sé si a nivel social o a nivel de clientela pesa en la decisión de compra de un producto o servicio el hecho de que esa empresa tenga un impacto social además, o simplemente se compra, se adquiere ese servicio o ese producto porque encaja en precio y en calidad. Pues un poco de los dos. Te voy a platicar un ejemplo. Hace un par de años empezamos un proyecto y una de las empresas que se presente fue seleccionada para la aceleración. Tiene un proyecto de escuela social musical en el barrio de Lavapiés y quería ser un referente en donde el mejor modelo de asistencialismo a nivel mundial es el venezolano. Esto representa no un problema, pero un reto mayúsculo en mi cabeza, no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones de modelo de negocio. Y hablando otra vez de estos puntos de quiebre, los dos tuvimos un punto de quiebre a lo largo de esta aceleración. El mío fue reconocer que puede haber una asistencia social ligado a la cultura de la música por lo que aportan al carácter de la persona y al amor propio, sobre todo en chicos. Y mi sorpresa fue cuando en el pitch final esta persona llega y me dice, pues mira, invertimos en tal, invertimos en cual, hicimos esto, cambiamos, medimos la capacidad real que tenemos en el centro, triplicaron la capacidad. Y de repente se da cuenta que todo es posible y que el modelo puramente de beneficencia y filantrópico, su modo de evolucionar, su manera de trascender, era tomar una parte de los modelos económicos que conocemos empresariales al uso, ¿no? Entonces este es un ejemplo que yo creo que es tan significativo para ella como para mí, quitando toda la parte ideológica, pero que nos muestra que los modelos de negocio tienen que reinventarse, tanto como se actualiza el sistema operativo de nuestros ordenadores, ¿no? Y esta práctica no es nada sencilla. ¿Por qué juega nuestro ego? ¿Por qué juegan las estructuras organizacionales, empresariales, etcétera, etcétera? Pero yo creo que al final, pues la verdad está en ver que en este caso esta chica, pues de tener una capacidad de 80 personas, la triplicó a 240, era 260, tenía lista de espera. Lo primero que ella nos había dicho es que por ser solamente filantropía la gente iba a llegar a su escuela. Y cuando la retamos a que hiciera las entrevistas y las encuestas para validar qué es lo que las personas estaban buscando alrededor del barrio de Lavapiés, nos dijo, no, yo ya lo sé todo. Y se viene la pandemia y acababa de firmar un contrato de arrendamiento de alquiler por 1.400 euros. Imagínense lo que son 1.400 euros para una fundación. Es impresionante. La iba a dejar en la bancarrota. Y cuando hace las entrevistas, mete clases de magia, mete afrozumba, mete yoga, mete etcétera, etcétera, y se le llena todo, ¿no? Entonces, hay muchos aprendizajes en este tipo de casos, pero el reconocer y el tener la disposición y la apertura para reconocer que a lo mejor lo que estás ofreciendo no es lo que nadie quiere y lo que estás por lanzar efectivamente nadie lo quiere, puede ser la diferencia entre vivir o morir como emprendimiento social. Bueno, yo tengo una experiencia sobre eso con unos pitches que se hicieron de algunos emprendedores de Unlimited y fue en el entorno de Unlimited, porque bueno, había mucho producto rural, ecológico, social, y estaba allí un señor que había trabajado muchos años en el Corte Inglés y otro que trabajaba en Capravo. Y los dos estaban de acuerdo que la bolsa española de la compra no paga lo social. Es una bolsa que es muy estrechita, que se intenta ir al coste mínimo, porque nos gastamos el dinero en salir y en tomar vinos y todo está bien, ¿no? Pero creo que en España sí que tenemos esa asignatura pendiente. Todos queremos que el clima cambie y todos queremos preservar el planeta, pero cuando nos toca pagarlo, no lo pagamos, nos cuesta, y yo soy la primera, que compro con mis hijas en Shein un montón de ropa.
Pero es verdad que si fuéramos un poquito conscientes, un poquito, porque muchos poquitos hacen mucho, sí que ocurría eso que tú preguntabas de ¿lo social se vende mejor? No. Y lo medioambiental tampoco. En España hoy no. Estamos todos aquí, tomamos decisiones de compra todos los días. Vamos a cambiar eso nosotros, que está en nuestra mano y en la de nadie más. A ver, en nuestro caso, nosotros vendemos un servicio en el cual la gente puede adquirir cogiendo un papelito en una farola, ¿vale? Es un servicio de una cuidadora que tienes dos opciones: o voy a la amiga de la amiga que me han recomendado, o me voy a una empresa social, una entidad social que me aporta una seguridad y además me aseguro de que esta persona va a tener un contrato legal, va a tener su cotización a la seguridad social, etcétera. Ahí sí que nosotros nos damos cuenta que existe mucha sociedad o gran parte de la sociedad y mucho usuario que está dispuesto a pagar un poquito más y hacer las cosas bien en lugar de ir a nuestro mayor competidor, que es la economía sumergida. Entonces ahí sí que vemos que sí que tiene un impacto social y que cada vez la sociedad está más comprometida con ello. Pero no tiene que ver el poder adquisitivo de esas personas con después cómo lo hacen. Normalmente es persona con poder adquisitivo alto, no me lo voy a gastar en una cuidadora legal. Voy a coger a una sin papeles, la voy a tener, no digo esclavizada, pero sí la voy a tener 7 días en mi casa y le voy a pagar X. Y cuando esta persona ya tenga la documentación preparada o hecha, lo digo porque nos lo han contado las cuidadoras, ¿vale? Entonces le voy a cobrar la seguridad social, de forma que si, vamos a poner por caso, una persona de 40 horas te cuesta 1.500 euros con todo hecho, voy a pagar 1.000 euros y ya está, ¿vale? Ese es el problema con el que nos encontramos, independientemente de que seamos sociales o no, que todavía tenemos que cambiar la picaresca española de voy a tener una empleada de hogar sin documentación y la voy a tener así, y cuidadito que no salgas 2 horas o que no, ¿vale? Y si yo te contrato no para que cuides a mi padre, te contrato para que cuides a mi padre, a mi madre y yo que voy todos los días a comer y te llevo la plancha de toda la familia. Perdonad que entre a saco, pero como es un tema que nos toca a todos sin excepción, y si no nos toca hoy nos va a tocar mañana, pues más que nada para poner las cosas un poco en su sitio, que no por tener más recursos económicos hacemos mejor las cosas. Bueno, yo creo que efectivamente hay que tener un precio competitivo. Es totalmente distinto si uno se dirige a empresas, se dirige a personas, a cliente final. Pero yo quiero ser un poco optimista y creo que sí que ayuda siempre y cuando uno sea competitivo y haga las cosas bien, ayuda, y cada vez hay más personas y más entidades concienciadas. Hemos hablado de impacto social, de cómo se hacen las cosas desde dentro de las empresas, de la atención al cliente, de lo que nos demandan y lo que no nuestros clientes, pero ¿es posible generar un impacto social positivo alrededor si los propios integrantes del equipo no están en unas buenas condiciones laborales? ¿Se pueden separar las dos cosas, ese impacto social en el entorno de las condiciones laborales de las personas que trabajan dentro de los proyectos? Imposible. Imposible. Ese es el núcleo de tu propósito. A ver, acabamos de tener un caso hoy en la mañana. Una de nuestras colegas falleció su mamá y yo soy el primero en saltarse la ley. Ya había pasado los 3 días que se puede tomar al cuidado de su mamá porque la habían internado, etcétera, etcétera. No me importa. Esto es una cuestión humana y es una cuestión de congruencia. Yo creo que si yo fuera una persona incongruente, inconsistente con lo que digo, con lo que profeso, no tendría el equipo que tengo y no estaría una persona trabajando desde Brasil, otra desde Portugal. Esto va mucho más allá del trabajo remoto, más allá de la compensación, nada. Es simplemente una cuestión de condición humana. Si yo no puedo tener ese impacto en la persona,
imposible que este grupo de personas vaya a tener impacto en los emprendedores en los voluntarios corporativos, las corporaciones en sus propios empleados, que nos ha tocado, porque a veces nos hablan a las 11 de la noche pidiéndonos algo y ahí se está violando una política de desconexión, ¿no? Pero tenemos que pensar en círculos concéntricos, es como echar la piedra a la piscina, ¿no? Depende del tamaño de la piedra que eches, vamos a poder lograr estas ondas expansivas. Y mientras más grande es la incongruencia, más pequeña es la piedra. No vamos a lograr lo que queremos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Además es que creo que las organizaciones transpiran lo que hay dentro. Entonces puedes estar a lo mejor un rato no haciendo esto, no compartiendo con tu equipo tus ideas y que luego quieres transmitir fuera. Y eso al final se nota. Y somos como muy hábiles para ver lo que no es honesto en general, yo creo. Entonces es muy difícil que una organización social que por dentro no está bien pueda transpirar eso. Es que tendrá un recorrido y a veces lo tienen y las puedes ver, pero acaban estreñándose. Claro que hay que tener unas condiciones buenas. Es que no cabe en la cabeza, ¿no? Si estás buscando que otros tengan condiciones buenas, como dentro de tu propia organización no lo vas a tener. Pero sí que es verdad que pasa una cosa en lo social, y es que se cobra algo menos que en las empresas tradicionales, porque se sobreentiende que como estás con tu vocación y disfrutando de toda esa parte emocional, puedes cobrar menos. Y se estresa demasiado eso y se lleva a límites de gente con muchísimo talento y muy valiosa que nunca va a llegar a tener los salarios que tendría en una multinacional, ¿no? Y ahora que está esto de la inversión de impacto tan de moda y que está más pegado hacia el mundo financiero, empieza a haber un poco de fuga de talento del sector más del tercer sector, de lo social y la filantropía, hacia estos otros entornos, porque los salarios son algo mejores. O sea que en todas partes cuecen habas, todos los sectores tienen su miga, y a mí me parece bastante injusto que lo social no se pague, aunque entiendo también que los proyectos no pueden tener unos costes de estructura demasiado grandes cuando están intentando solucionar problemas de personas que lo están pasando muy mal para llegar a final de mes, ¿no? Es un equilibrio muy complicado, no es fácil. A ver, nuestro sector tiene una doble complejidad. Por un lado es que nosotros tenemos que cuidar a nuestros cuidadores, pero luego estos cuidadores están trabajando en domicilios de usuarios y cada domicilio de usuario es diferente. Entonces nosotros tenemos que estar controlando de puertas adentro y tenemos que controlar de puertas afuera. Entonces también podemos decir que lo mismo que hay cuidadores con los que no trabajamos porque no nos gusta su forma de trabajar o de comportarse, también rechazamos muchos usuarios porque no nos gustan cómo tratan a los cuidadores. Entonces ahí tenemos una doble vertiente y es un arma de doble filo que tenemos que cuidar, pero es lo que nos toca. Tenemos que, por un lado, cuidar al usuario y a la familia, pero por otro lado, dignificar la figura del cuidador. Bueno, yo coincido con muchas de las cosas que se han dicho. Simplemente añadir que, bueno, en nuestro caso nosotros estamos trabajando ya no solo por tener contentos en general a todo el equipo, sino para que realmente participen en la gestión diaria y se involucren totalmente en la toma de decisiones de la entidad, ¿no? en equipos. A ver, es un proceso que es largo, es costoso, pero claro, estamos convencidos de que las personas en sí son responsables en general y no las podemos tratar como personas irresponsables, es decir, tratarlas como que tengamos que actuar jerárquicamente sobre ellas, ¿no? Al final, yo no veo muchos padres que no vayan a recoger a los niños a los colegios o que no los den de comer. Al final yo veo que las personas en su vida personal son responsables, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es trasladar además toda la toma de decisiones y toda la responsabilidad al equipo, ¿no? Y que sea el equipo incluso el que anualmente
fije bueno, pues cómo tiene que trabajar, qué objetivos tiene que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y insisto que creo que es la base, el hacer las entidades más participativas, las organizaciones más participativas, es una de las bases de que las organizaciones se puedan adaptar al futuro y tengan un impacto social, medioambiental más importante y sigan siendo rentables. Estamos llegando a la recta final. Realmente me habría gustado preguntaros por un montón de temas que se van a quedar ahí para próximas ediciones, por ejemplo, la medición del impacto, su importancia, las dificultades para los pequeños. Pero como ya estamos en la recta final y sé que hay unos nominados ya con un cierto grado de nerviosismo, deseando saber qué pasa con sus proyectos y aprovechando también que tenemos un montón de personas del mundo de la empresa social, del emprendimiento social, o que algún día es posible que tomen la decisión de encaminar sus proyectos hacia este ámbito de lo social, os voy a pedir de manera breve, en lo que se pueda, un consejo, una recomendación para esas personas que están o empezando o que algún día se volcarán en ello. Háganselo fácil. Escojan un solo problema y enamórense de ese problema, entenderlo mejor del que lo tiene. Y establezcan una hipótesis de impacto, ahora que lo mencionas, Pablo. Y que sea solo una cosa que midan, no midan nada más. Y midan qué tanto se están acercando con su solución, con su modelo de ingresos, su modelo de negocio. Y trabajen un poco en reversa. Si dicen, yo quiero salvar del hambre a 1.000 millones de personas en el mundo, ¿vale? Perfecto. Entonces lo único que tienen que medir es cuántas salvaron hoy, ¿vale? Y si lo quieren hacer en 10 años, dividan 1.000 millones entre 10 y eso entre 365 y con objetivos pequeñitos, muy pequeñitos, es más fácil que lleguen a lograr la realización de un gran propósito que no midiéndolo. Yo les diría, háganselo fácil. Eso es lo único que tienen, es el único impacto directo que tienen que medir. ¿Cuánta gente salvaron hoy del hambre? Yo, más que para el emprendedor social, me gustaría dar un consejo a la gente que está escuchando esto y para entender qué es esto exactamente y cómo se puede ayudar. Hay algunas plataformas que permiten hacer crowdfunding para proyectos. Por ejemplo, la de José Moncada de Bolsa Social, que he visto que fue premio hace unos años aquí, que permite con muy poquito dinero, pues 50 a 100 euros, empezar a experimentar qué es un emprendedor social, qué es lo que hace, cómo crece, o eso, o si no, cambiar cada día un hábito de consumo, ¿no? Estoy comprando aceite, pues voy a comprar un aceite, una decisión al día de las que tomamos, que son muchas, intentar que sea consciente. Y con eso ya, todo solucionado. Bajo mi prisma, el proyecto tiene que ser ilusionador, tienes que estar motivado. Tienes que ser consciente de tus limitaciones a la hora de emprenderlo para poderte dejar asesorar bien por el IAF, como ha sido nuestro caso, o incluso por empresas que el mismo IAF subcontrata para cursos de emprendimiento. Y el estar siempre abierto a cualquier modificación, el no estar centrado en un solo punto y encasillarte en él, sino que los proyectos tienen que variar y ir cogiendo su rumbo. Que sea ilusionante. Bueno, yo me uno a todo y seguimos. Sobre todo, hacerlo con mucha ilusión, hacerlo con emoción, algo que te llene, para hacer un proyecto que te cuesta levantarte por la mañana, que no sueñas con ello, que no tienes ganas de que sea otra vez el lunes o que tengas una reunión, venga, vamos a captar, cerramos, nos vamos a otro sitio. Yo voy a centrar simplemente en comentar a casos como los nuestros, entidades sociales que ya tienen muy claro cuál es su propósito y quieren emprender. Bueno, pues yo ahí sí que centraría importantísimo el tener un plan de negocio, el tener una ayuda profesional. En ese sentido, el IAF tiene no uno, sino muchos programas en ese sentido que pueden ayudar y desde luego no hay que dejarse ayudar por profesionales en esta materia. Gabriel Campillo, María Ángeles León, Miguel Pérez, Olga Gros, Antonio Costa, muchísimas gracias.